¿Estás durmiendo sin descansar? ¿Te sientes irritable o de mal humor? ¿Te olvidas de pequeñas cosas y te sientes abrumado y aislado? No te preocupes, todos hemos vivido eso. Probablemente estás simplemente estresado. El estrés no es siempre algo malo, puede ser muy útil para producir una explosión de energía y concentración, como cuando uno juega un deporte competitivo o tiene que hablar en público. Pero cuando continúa, con lo que la mayoría de nosotros enfrenta día a día, esto en realidad empieza a cambiar nuestro cerebro. El estrés crónico, como tener exceso de trabajo o discusiones en casa, puede afectar el tamaño del cerebro, su estructura y cómo funciona, hasta el nivel de los genes. El estrés comienza con algo llamado el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, una serie de interacciones entre glándulas endocrinas en el cerebro y en el riñón, que controla la reacción del cuerpo al estrés. Cuando el cerebro detecta una situación de estrés, su eje hipotalámico hipoficiario se activa al instante y libera cortisol, la hormona que prepara el cuerpo para la acción inmediata. Pero altos niveles de cortisol durante largos periodos de tiempo causan estragos en el cerebro. Por ejemplo, el estrés crónico aumenta el nivel de actividad y el número de conexiones neuronales en la amígdala, centro del miedo del cerebro. Y al aumentar los niveles de cortisol, las señales eléctricas en el hipocampo, la parte del cerebro asociada al aprendizaje, los recuerdos y el control de estrés, se deteriora. El hipocampo también inhibe la actividad del eje hipotalámico hipoficiario adrenal, así que cuando se debilita, también se debilita tu capacidad de controlar el estrés. Sin embargo, eso no es todo. El cortisol puede literalmente hacer que tu cerebro encoja en tamaño. Si merma demasiado implica una pérdida de conexiones sinápticas entre neuronas y la disminución de la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que regula conductas como la concentración, la toma de decisiones, el juicio y la interacción social. También conduce a un menor número de nuevas células cerebrales en el hipocampo. Esto significa que el estrés crónico podría dificultar que puedas aprender y recordar cosas, así como sentar las bases para problemas mentales más graves, como la depresión y con el tiempo la enfermedad de Alzheimer. Los efectos del estrés pueden filtrar hasta el ADN de tu cerebro. Un experimento mostró que la cantidad de alimento que una rata madre da a su bebé recién nacido juega un rol determinante en cómo ese bebé responde al estrés más tarde en la vida. Los cachorros alimentados por las mamás eran menos sensibles al estrés porque sus cerebros desarrollaron más receptores de cortisol que se adhieren al cortisol y amortiguan la respuesta al estrés. Las crías de madres negligentes obtuvieron el resultado opuesto y así se volvieron más sensibles al estrés durante toda la vida. Estos son considerados cambios epigenéticos, lo que significa que afectan cómo se expresan los genes sin cambiar necesariamente el código genético. Estos cambios se pueden revertir si se intercambian las madres, pero hay un resultado sorprendente. Los cambios epigenéticos causados por una sola madre se transmiten a muchas generaciones de ratas después de ella. En otras palabras, los resultados de estas acciones fueron heredables. Sin embargo, no todo son malas noticias. Hay muchas maneras de revertir lo que el cortisol hace en tu cerebro estresado. Las armas más poderosas son el ejercicio y la meditación, que consiste en respirar profundamente estando consciente y centrado en tu entorno. Ambas actividades disminuyen el estrés y aumentan el tamaño del hipocampo, optimizan tu memoria. Así que no te sientas derrotado por la presión de la vida diaria. Obtén el control de tu estrés antes de que él tome el control sobre ti. Y si te gustó este video, suscríbete, compártelo con tus amigos para poder ayudar a otros. Activa la campana de notificaciones y no olvides suscribirte para ver otros videos como este.